Bueno, bien, una vez visto lo que vimos entonces hasta acá, lo que toca ahora, y es importante, por lo menos yo sé que puede llegar a resultar inclusive medio denso, medio teórico entre comillas, pero estoy tratando de hacer un resumen rápido de todas las características importantes a considerar dentro de lo que es el mundo del audio, para después saber cuando uno inclusive agarra un amplificador comercial de qué me están hablando. Entonces vamos a ver ya, para ir terminando esta primera videoclase, que va a ser la que va a tener carácter más teórico entre comillas, porque es más de resumen de características y demás. Vamos a ver lo que podemos llamar clasificaciones dentro de los amplificadores de audio. Bien, dentro de estas clasificaciones hay de distintos tipos, como en todo, según desde dónde yo evalúe a mi amplificador de audio, ver cómo lo clasifico. Una es por el tipo de señal. ¿A qué voy con esto? A los amplificadores de señal, algunos se van a encargar de trabajar con señales chiquititas, que quizás se mezclan mucho con lo que se llama ruido, que son otras señales no deseadas que se generan de manera natural y que también están en los cables y están en el ambiente, y que por lo tanto son muy pequeñitas y que tienen que tener una buena sensibilidad para poder detectarlas y amplificarlas y separarlas de eso que decía se llama ruido. ¿Está bien? Entonces, los que trabajan con esos tipos de señales son amplificadores que se denominan de señales débiles. Y después hay otros amplificadores que quizás ya están preparados para directamente recibir una señal filtrada, sin ruido, con buen nivel, y que lo que buscan es sobre todo darles ya potencia. En general un amplificador multietapa está, las primeras etapas son amplificadores, son etapas amplificadoras de señales débiles, como decíamos, que amplifican tensión, adaptan impedancia, y las etapas del final ya son las que reciben esas señales débiles amplificadas y que trabajan con señales de grandes amplitudes y demás, sobre todo para poder generar, sobre todo después a partir de ellas, buena intensidad de corriente sobre la carga. Así que a esos amplificadores o esas etapas amplificadoras se las llama señales, etapas amplificadoras de señales fuertes. Bien, ¿de qué otra manera se los puede clasificar? Se los puede clasificar de acuerdo a dónde tienen instalado su ancho de banda de trabajo, ¿sí? O sea, qué frecuencias son capaces de amplificar. O sea, decíamos que el factor de amplificación de un amplificador depende de sus valores de impedancia internos, y que eso de alguna manera hace que haya frecuencias para las que amplifica más y frecuencias para las que amplifica menos. Y eso determina un ancho de banda de señales que es capaz de amplificar nuestro amplificador. Bien, cuando el ancho de banda de las frecuencias de señal que es capaz de amplificar nuestro amplificador está entre los 20 y los 20 Hz y los 20 kHz, entonces se habla de un amplificador de audiofrecuencia, ¿sí? ¿Está bien? Su ancho de banda está situado entre los 20 Hz y los 20 kHz. Después, y en telecomunicaciones lo vamos a trabajar, no todas las señales que se trabajan en los circuitos electrónicos son señales de audio. Yo me puedo encontrar que dentro de un transmisor de radio o un receptor de radio
va a haber frecuencias de señal mucho más elevadas que las frecuencias de audio, frecuencias no audibles, ¿sí? Que es lo que se llaman señales de radiofrecuencia. Bien, vamos a ver que entonces, de alguna manera, podríamos decir que los anchos de banda, perdón, no una A, sino un ancho de banda, los anchos de banda están por arriba de los 100 kHz y vaya uno después a saber, dependerá de qué tipo de canal de radiofrecuencia y demás amplifica ese amplificador, cuál sería el límite de frecuencia de corte superior. Está bien, pero lo que sí está claro es que hay amplificadores que trabajan con señales de frecuencias mucho más elevadas que las que están comprendidas dentro del ancho de banda de audio, y esos amplificadores se los cataloga como también, de acuerdo a la frecuencia con la que trabajan, amplificadores de radiofrecuencias. ¿Está bien? Bien. ¿De qué manera más se los puede llegar a clasificar? Bien, hay amplificadores que la señal entra, los recorre de manera lineal y salen y sale la señal al final del mismo y ahí termina. Hay otros amplificadores que parte de la señal que recibe la carga se realimenta. O sea, toma un recorrido que hace que esa señal vuelva a ingresar a la entrada del amplificador. Ustedes dirán, pero ¿y esto para qué? ¿Me va a generar un eco? No, sobre todo para poder estabilizar lo que es la ganancia del amplificador. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero entonces se los puede clasificar por su realimentación. De esta manera, entonces nos vamos a encontrar que los primeros que mencioné se denominan amplificadores de lazo abierto. ¿Por qué? Porque no hay una nueva inyección de la señal de salida en la entrada, sino que directamente la señal llega al final del amplificador y va a la carga y listo. No hay realimentación. En cambio, en los que hay realimentación, hay un camino que inyecta la señal que llega a la salida nuevamente en la entrada, y esto se lo llama de lazo cerrado. Lo que se logra con esto, recuerdo, es más estabilidad. ¿Sí? Más estabilidad de amplificación. Recuerden que nosotros dijimos que tiene un ancho de banda, que hay frecuencias que se van a ver más amplificadas que otras. Bueno, para tratar de compensar un poco esas diferencias, que de repente frecuencias por debajo de los 2 kHz se vean amplificadas al 100% y señales con frecuencias del orden de los 10 kHz para arriba se amplifiquen casi a la mitad. Bueno, para que más o menos todos se amplifiquen parejo, esas cosas se consiguen logrando más estabilidad a través de realimentaciones, de lo que se llaman circuitos con lazos cerrados. Bien, bien. Después por la cantidad de etapas, dijimos que van a tener muchas etapas o no. En general sí, pero bueno, por cantidad de etapas. Es acá entonces donde nos van a hablar de amplificadores monoetapas o amplificadores multietapas. Es ahí donde vamos a ver que de alguna manera cuando tenemos multietapas nos podemos encontrar con todas etapas discretas o todas etapas integradas dentro de una cápsula.
o la mezcla entre ambos, vamos a ponerlo acá, o la mezcla entre ambos, que serían híbridas. Algunas etapas hechas con integrados, algunas etapas hechas con elementos discretos, con transistores de distinto tipo. Bien, ¿qué más? Hay una característica que es por cómo se referencia la carga. Vamos a hablar ahora un poquito de esto. Por cómo se referencia la carga. Bien, en cuanto a esto vamos a decir que hay de dos tipos. Y ahora explico qué diferencia hay entre unos y otros. Hay desbalanceados y balanceados. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros dijimos que entre nuestra fuente de señal, el amplificador y la salida, lo que yo acá tengo es un circuito activo que de alguna manera se alimenta, decíamos, de una fuente. Bien, bueno, en general esa fuente puede o no ser simétrica, puede ser una única fuente, pueden ser dos fuentes, pero en general en todo sistema electrónico, uno de alguna manera, hay un cable, hay un nodo, que es el que toma como nodo de masa o de referencia, de señal y de valores de amplitud y de tensión. En los desbalanceados, lo que va a ocurrir es que la tensión de salida está referida a masa. Bien, o sea, uno de estos cables es el cable de masa. ¿Está bien? En cambio, en los balanceados, esta es la tensión de salida, ¿no? La que llega a la carga. En cambio, en los balanceados, la tensión de salida no está referida a masa. Ustedes dirán, ¿y esto para qué sirve? ¿Por qué aparece esto ahora? Ni siquiera lo hablamos hasta acá. Aparece sobre todo porque en el término de lo que son amplificadores, señales balanceadas, lo que tengo es una eliminación muy importante del ruido. ¿Sí? Se consiguen grandes valores de rechazo al ruido y mejora mucho, por lo tanto, la señal de salida en cuanto a que no tiene ruido, no es amplificado ruido que la acompañe. Bien. Bueno, sigamos entonces. Después, según otra clasificación que se puede encontrar de amplificadores, es según la relación de sus variables de salida respecto de sus variables de entrada. ¿Sí? Vamos a ver de qué trata esto también un poco. Pero vamos a ponerlo entonces. Según la relación de sus variables de salida respecto de las de entrada.
¿Qué es esto? Nosotros dijimos que cada etapa iba a estar para algo, ya sea para amplificar tensión, para amplificar corriente o para adaptar impedancias, decíamos. Por lo tanto, si yo tengo mi amplificador, decíamos, tengo acá su impedancia de entrada, su tensión de entrada, y decíamos, tengo su tensión de salida, su impedancia de salida. ¿Sí? Bueno, yo acá lo que siempre hago es relacionar alguna variable de salida con alguna variable de entrada. Entonces, de repente, si lo importante de mi amplificador es qué relación tiene la tensión de salida respecto de la tensión de entrada, me voy a encontrar que tengo un amplificador o una etapa amplificadora de tensión. ¿Está bien? Donde lo que me importa a mí es cómo es la tensión de salida sobre la tensión de entrada o respecto de la tensión de entrada. Bien. Salida, estamos poniendo con S, ponemos acá, salida. Bien. Si no, yo decía, lo que quizás estoy buscando es ver con respecto a la corriente que le entra, capaz la amplitud de tensión la mantiene igual a la entrada que a la salida, no hay ganancia de tensión, no hay amplificación de tensión, pero veo que a la entrada me entran, por cada 10 mA que me entran, a la salida me salen 100, ¿sí? Entonces estoy amplificando corriente y eso lo compruebo haciendo la división entre la corriente de salida, ahora acá este va a entregar una corriente a la salida y acá va a circular una corriente a la entrada, de acuerdo a lo que tenga conectado a la entrada y a la salida. Entonces puedo tener que mi etapa amplificadora sea de corriente. Esto que está acá arriba es lo que llamamos ganancia de tensión y esto lo obtendría como la corriente a la salida. Vamos a poner acá salida, estoy con output en lugar de salida, corriente de salida sobre corriente de entrada. Esto sería la ganancia en corriente. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo en realidad quiero empezar a vincular tensiones de salida con corrientes de entrada o al revés, corriente de salida con tensiones de entrada? Ahí me voy a encontrar, que es lo que son el tipo de amplificadores que lo que me van a hablar es que en realidad están adaptando impedancias, justamente. Me voy a encontrar con amplificadores, en un caso de transconductancia. ¿Qué es la transconductancia? Y conductancia, ¿qué es? Es la inversa de la resistencia. Por lo tanto, si resistencia es tensión dividido corriente, conductancia es corriente dividido tensión. Si siempre estoy haciendo la salida respecto de la entrada, entonces tengo que agarrar la corriente de la salida y dividirla por la tensión de entrada. Cuando yo quiero ver qué relación hay entre la corriente que entrega a la salida de la etapa amplificadora y la tensión que recibe en la entrada la etapa amplificadora, lo que estoy midiendo de esa etapa amplificadora es la transconductancia. Si es su característica principal, voy a estar en presencia entonces de un amplificador de transconductancia. Y por último entonces va la otra relación, que sería la tensión de salida respecto de la corriente de entrada, lo que me daría entonces tensión sobre corriente, resistencia, pero como es de salida respecto de entrada y no sobre un elemento particular, estaría hablando de una etapa amplificadora de transresistencia. Que sería comparar la tensión de salida respecto de la corriente en la entrada.
¿Está bien? Van a tener un factor de amplificación de transresistencia, ese tipo de amplificadores cuando los quiera catalogar. Bien, ¿alguna clasificación más? Sí, hay más clasificaciones. Y esta es importante, ¿sí? Es según su forma de operación de trabajo, vamos a poner. Y acá nos vamos a encontrar con amplificadores de lo que se llaman distintas clases. Bien, vamos a poner entonces. Las clases se las va a denominar con letras del abecedario mayúsculas. Por lo tanto vamos a tener uno que va a ser un tipo que va a ser de clase A. ¿Qué es lo que va a diferenciar a todo esto? Digamos, las clases. ¿De dónde viene el tema de las clases? Mi amplificador se supone que lo que yo estoy buscando es que me amplifique toda la onda de entrada. Bueno, hay amplificadores, por ejemplo, los de clase A, que lo que hacen es amplificar toda la onda. Tanto todo el semiciclo positivo como todo el semiciclo negativo. A eso se lo llama de clase A. Amplifica entonces durante el ciclo completo de la señal de entrada. Vamos a ponerlo acá. ¿Cómo es esto? Entonces, a mi entrada yo tengo una señal chiquitita. Y mi amplificador me amplifica toda esa señal chiquitita y me entrega para todo el ciclo completo de esa señal chiquitita una señal amplificada de todo el periodo completo. Bien, bien. Después hay otros amplificadores que son de tipo clase B. ¿Qué es lo que tienen de característico los amplificadores de tipo clase B? Que en lugar de amplificar durante todo el ciclo, durante todo el periodo completo de la señal, amplifican solamente la mitad. Amplifican o el semiciclo positivo o el semiciclo negativo. ¿Está bien? O sea, amplifica durante medio ciclo de la señal de entrada. Vamos a poner. Durante gráficamente, ¿qué es lo que ocurriría? Yo tengo en mi entrada una señal chiquitita y lo que voy a obtener a la salida del amplificador es o esto, una amplificación del semiciclo positivo y nada del semiciclo negativo, o al revés. Vamos a poner acá, o al revés. Ninguna amplificación del semiciclo positivo y una amplificación importante del semiciclo negativo. Esto hacen los amplificadores clase B. ¿Está? Bien. Después tenemos amplificadores clase C. ¿Qué es lo que van a hacer los amplificadores clase C? No van a amplificar ni siquiera medio ciclo. Van a amplificar menos de medio ciclo. O sea, van a amplificar solamente una parte del semiciclo positivo o solamente una parte del semiciclo negativo. Ni siquiera todo. ¿Sí? Así que a estos podríamos ponerle que amplifican durante menos de medio ciclo.
¿sí? Amplifican durante menos de medio ciclo de la señal de entrada. ¿Cómo es esto? Si yo a mi entrada tengo una señal chiquitita del amplificador, a la salida me voy a encontrar con que de esa señal chiquitita del semiciclo positivo no amplificó nada, amplificó una partecita, no amplificó nada, y después viene lo que sería el semiciclo negativo y tampoco amplificó nada. O hace lo mismo pero con una partecita de todo el semiciclo positivo no amplifica nada, del negativo no amplifica nada un pedacito, amplifica mucho un pedacito y después no amplifica nada del semiciclo negativo tampoco. ¿Está bien? O sea, amplifican menos que medio ciclo. Esos serían los amplificadores clase C. Ahora, vamos a ponerlo así. Entre la clase A y la clase B se hace a veces mención de un tipo de amplificador que es el de clase AB. ¿Qué hace el de clase AB? Está entre la clase A y la clase B, o sea, el de clase C está por debajo de la clase B, amplifica menos de medio ciclo. El de la clase A amplifica los dos ciclos completos, el de la clase B amplifica medio ciclo completo. Bueno, el de clase AB amplifica un ciclo completo y un poco más. ¿Se entiende? O sea, amplifica más de medio ciclo y menos de un ciclo, podríamos decir. O sea, amplifica ¿Cómo es esto? Volvemos a lo mismo. Yo tengo mi señal de entrada chiquitita, chiquita ahí, de un ciclo completo. Entonces lo que me va a entregar el amplificador va a ser o esto, fíjense, me amplifica el semiciclo positivo, me amplifica un poquitito del semiciclo negativo y termina ahí, ¿sí? O sea, más de medio ciclo, menos de un ciclo completo, o al revés, hace lo mismo amplificando un poquitito del semiciclo positivo y todo el semiciclo negativo, ¿sí? Esto sería lo que más o menos hace un amplificador clase AB. Ahora, también existen, vamos a ponerlo ya de una manera un poco más general, no vamos a hacer una explicación tan detallada de los mismos, pero también existen clases C, D, E, G y H. ¿Está bien? Yo no las voy a explicar porque trabajan con otros principios que son más que nada de modulación por ancho de pulso, que se llama. Entonces yo no quiero marear, pero vamos a poner así en forma muy resumida. También existen clase D, E, G y H. Que en lugar de trabajar así por ciclos, trabajan por modulación de ancho de pulso. ¿Sí? Que podríamos vincularlo un poquito más a una forma de trabajo, entre comillas, digital, por decirlo de alguna forma. No nos vamos a meter con eso porque
lo único que vamos a poder hacer es marear. ¿Está? Así que bueno, nos estaría faltando, con esto terminamos respecto de lo que es la clasificación de amplificadores. Nos estaría faltando hablar de las propiedades de los amplificadores, que lo vamos a hacer en el tramo próximo de esta primer videoclase, y con eso terminamos la primera videoclase.